Saludos, damas y caballeros. Bienvenidos y bienvenidas al canal del Peregrino Oscuro. Un canal dedicado a la narración de relatos de terror y misterio. Hoy, aparte de estrenar canal, lo haremos con un relato de mi propia autoría, titulado El ídolo. Un relato al más puro estilo Lovecraft. Así que si sois fieles amantes del escritor, quedaos y acompañadme en este viaje a la locura y la demencia en El ídolo. Llevo varios días con tratamiento psicológico. Las visitas, la terapia, el hablar de ello, es algo que hasta este momento no ha dado resultado, ni me ha ayudado lo más mínimo. Todas las noches vuelven aquellas visiones. Regreso a aquel mundo extraño, habitado por seres y criaturas que en esta realidad serían imposibles de concebir. He tratado de convencerme a mí mismo que ese lugar es solo un producto de mi mente, una pesadilla que se repite en un ciclo casi sin fin. Pero ya no estoy tan seguro de ello. Cada noche se tornan más reales. Despierto en medio de un charco de sudor cuando mis pulsaciones se aceleran hasta el borde del colapso. Puede que el lector encuentre estas páginas como el mero producto de un loco, de alguien que ha caído en la demencia y abandonado el mundo de la sensatez y la lucidez. Tal vez puede que así sea. O tal vez puede que seáis vosotros esos locos al ignorar aquello que yo conozco. Todo comenzó con un viaje que realicé a Sevilla aproximadamente 15 días atrás. Se trataba de un viaje de placer. Mi idea era conocer la ciudad, sus costumbres y gentes. Aterricé en el aeropuerto sobre las 18:30. Allí tomé un taxi que me llevó a mi destino, un pequeño hotel situado en el conocido barrio de Triana. Poco o nada cabría destacar de este hotel. El hall principal estaba decorado de forma lisa y sencilla, muebles simples y rectos, y alguna que otra planta me daban la bienvenida. Fui directo al mostrador de recepción. Di mi nombre y poco después me encontraba ya en la habitación. Seguía el mismo patrón simple, aunque formal, del resto del edificio. Desempaqué mi maleta, me cambié y bajé de nuevo al hall. Allí pregunté al recepcionista sitios de interés que pudiese visitar. Por supuesto, respondió que el puente de Triana era visita obligada, al igual que el castillo de San Jorge, y tal vez un paseo por la calle Betis, donde podría sacar una foto panorámica con sus casas multicolor. Así lo hice, lo cual fue todo un acierto. Al segundo día de mi estancia, escuché que cerca del hotel hay un mercadillo que abre sus puertas los fines de semana, lugar donde artistas de todo tipo acuden para mostrar y vender sus creaciones a todos aquellos amantes del arte en todas sus escalas. Ese lugar es conocido como el Mercadillo de Arte. Tras un fugaz desayuno acudí a ese mercadillo. Ciertamente, pude encontrar todo tipo de diseños artísticos, cuadros, esculturas pequeñas, vidrios de colores, alfarería. Casi cualquier forma de arte se encontraba en aquel pintoresco lugar. Recorrí la zona hasta casi la hora de cierre. La gente poco a poco iba abandonando el sitio. Fue entonces cuando descubrí un vendedor que tenía un pequeño puesto en una zona apartada. Me dirigí hacia él,
fascinado por los productos que tenía expuestos. Sobre una pequeña mesa había varios tipos de lo que parecían ser pequeños ídolos de piedra, recreaciones de antiguos dioses, amuletos esotéricos y demás artículos para los creyentes de esas artes. Reconozco que observé los artículos con gran curiosidad. Había algo en ellos que me atraía, algo que hacía que no pudiese apartar la vista de ellos, igual que el vendedor no podía apartar su mirada de mí. ¿Ve algo que le guste?, preguntó. Desconozco el motivo de por qué tardé varios segundos en contestar. Había fijado mi vista en uno de esos ídolos tallados en piedra, y por un segundo me quedé absorto. «Disculpe», respondí. «¿Le gusta este de aquí?», dijo, señalando el pequeño objeto que yo estaba mirando. «Lo cierto es que es curioso, sí». Él sonrió y lo tomó en su mano con mucho cuidado. Luego me lo mostró. Es la talla de un antiguo dios de Centroamérica, anterior incluso a los mayas. Yo asentí a sus palabras esperando el resto de la historia. Si me pregunta su nombre, lo ignoro. Se lo compré a un vendedor ambulante en uno de mis viajes a esa zona. Según me dijo, lo encontró bajo una capa de barro a los pies de un río que cruzaba una selva. Según sus palabras, es una auténtica reliquia. Lo miré algo escéptico. Luego respondí: «¿Y él se lo vendió a usted? ¿Y usted lo vende en este mercadillo?» Él simplemente se encogió de hombros y sonrió. Confieso que no pude creer ni una sola palabra de lo que me estaba contando, pero aún así sentía curiosidad por aquella pequeña talla de piedra oscura. Su composición, su forma extraña, algo despertaba poderosamente mi interés en ella. Sin apenas darme cuenta, ya había abandonado el lugar con el pequeño ídolo en mi bolsillo. Durante el resto del día, deambulé por algunas zonas de la ciudad y a media tarde regresé de nuevo al hotel. Entré en la habitación y después de una ducha relajante, me senté en el sillón y me puse una copa con lo que había en el pequeño mueble bar. Salí al balcón y pude disfrutar de una increíble puesta de sol. Terminé mi copa y volví a sentarme. Encendí la televisión, pero como siempre, no encontré nada de interés, así que opté por apagarla de nuevo, haciendo que el silencio se instalase en la habitación. Fue entonces cuando mi vista recayó sobre el pequeño ídolo. Lo había dejado sobre un pequeño mueble auxiliar debajo de la tele. Lo miré durante unos segundos, en los que tuve la sensación de que el resto de mi campo visual se oscurecía, como si un vapor denso nublase mi vista y solo fuese capaz de ver el ídolo de piedra. Parpadeé, sacudí la cabeza y mi visión se aclaró. Un trago un poco fuerte, me dije a mí mismo, poniéndome después de pie y metiéndome en la cama, dando por finalizado el día. Aún hoy maldigo ese momento. Mis sueños se tornaron extraños donde nada tenía el menor sentido. Bajo un cielo rojizo se extendía un vasto desierto de arenas oscuras, donde un viento frío y fétido barría la región donde me hallaba. El sol brillaba rojizo y enorme, semioculto por una fina y eterna capa de polvo, y dibujado en el horizonte vi una extraña y vaga forma, una estructura sin duda, pero no supe descifrar qué era aquella construcción, pues el polvo sempiterno deformaba todo a mi alrededor. Desperté por la mañana bañado en sudor, agitado por aquella extraña visión en mis sueños. Me dirigí al baño y tomé una ducha.
Me disponía a salir de la habitación del hotel, pero me detuve a observar nuevamente el pequeño ídolo. Nuevamente sentí como si todo a mi alrededor fuese humo y vapor, y solo pudiese centrar mi vista en la pequeña y misteriosa talla de piedra. En esos instantes diría que me pareció percibir un tenue brillo azul en sus cuencas oscuras, e incluso, con el riesgo de parecer un loco, creí oír un susurro dentro de mi mente. Parpadeé y nuevamente mi entorno volvió a ser visible y nítido. Sin pensarlo más, salí apresuradamente de la habitación. Mi destino era volver al mercadillo de arte y hablar de nuevo con aquel vendedor. Atravesé la entrada y me dirigí al sitio donde lo hallé la tarde anterior, pero para mi asombro, aquella esquina estaba vacía. Le pregunté a los vendedores cercanos si habían visto o si sabían algo sobre aquel vendedor de productos exóticos, a lo que todos respondieron lo mismo. Hacía varios meses que Oscar, al parecer así se llamaba el vendedor, se había ido de viaje a Centroamérica y aún no había regresado. ¿Cómo podía eso ser posible? Hacía solo unas horas que le había comprado aquel pequeño objeto. ¿O acaso había sido todo producto de mi imaginación? Desconcertado regresé de nuevo a mi habitación, abrí la puerta y lo vi. El ídolo de piedra seguía allí, por lo que todo había sido real. Me senté en el sofá y saqué mi portátil dispuesto a buscar algo de información sobre culturas de Centroamérica anteriores a los mayas y sus respectivos dioses. Enseguida encontré un artículo que hablaba sobre el hallazgo de una cultura 8000 años anterior a los mayas, pero no había más información que la citada, ya que al parecer los restos fueron encontrados en una serie de túneles submarinos en la costa de Yucatán. No había mención alguna a su arte, sus dioses, su forma de vida, ni ningún dato que me sirviese de ayuda. Cerré mi portátil y mi vista recayó de nuevo sobre el pequeño ídolo. Sentí mi mente embotada. Tenía la impresión de que algo o alguien me llamaba, aunque de forma casi imperceptible, pero aún así era lo suficientemente audible para mí. Sentí su llamada dentro de mí. Me puse en pie, avancé hacia el ídolo como arrastrado por una fuerza invisible. Extendí mi mano hacia él y lo tomé. Inmediatamente una serie de imágenes sin orden ni sentido se volcaron en mi mente. Vi cosas que fueron hace miles de años. Vi un cielo rojo cubierto de polvo con extrañas lunas flotando en él. Vi un gigantesco y rojo sol que bañaba de rojo de nuevo aquel desierto de arenas oscuras. La arena se arremolinaba en torno a cosas invisibles, haciendo que sus siluetas se dibujasen débilmente. Enseguida supe, sin saber por qué, que esas formas eran los moradores de este lugar. Tratar de describirlas sería imposible. Solo diré que no se asemejaba a nada que haya conocido el hombre. Vi que señalaban hacia el horizonte. Guié hacia allí mi vista. Entonces la vi de nuevo. Destacando oscura contra el rojo cielo, vi la cúspide de lo que parecía, a todas luces, una pirámide como las de Egipto. La distancia entre ella y yo era abismal, pero sin saber cómo o en qué momento ocurrió. Parpadeé y ahí estaba justo delante de mí. Imponente, majestuosa, terriblemente oscura y atroz. Estaba construida de una piedra negra y brillante que reflejaba los rojizos rayos del sol.
emitiendo a la vez su propio brillo tenue y oscuro. No vi puertas, ventanas ni cavidad alguna por la que acceder a ella. ¿Cómo era posible una construcción así? ¿Qué o quiénes la habían construido? Súbitamente, a modo de respuesta a este pensamiento, de algún modo, me encontré en el acto en el interior de la pirámide. Seguía el mismo patrón que su exterior, fría piedra oscura, donde algunas antorchas arrojaban más sombras que luz. El silencio era absoluto. Ante mí se alzaba ahora una escalera de negros peldaños cubiertos de polvo. Comencé el ascenso. El eco acompañaba mis pasos, mientras las sombras danzaban a mi alrededor por el fuego de las antorchas, que aunque débil y consumido por la oscuridad del interior, era suficiente para guiar mi camino. Aquel ascenso hacia lo desconocido iba acompañado por una serie de pinturas y bajos relieves en las paredes, cosas que no entendía. Vi una ciudad, unos extraños seres arrodillados ante un ser aún más extraño con un aura de divinidad. Me detuve ante esta pintura. Pasé mi mano para quitar el polvo y la observé. Los seres arrodillados se me asemejaban a las formas difusas que había visto fuera de la pirámide, mientras que el ser ante el que estaban postrados tenía una vaga forma, con el ídolo que había comprado. La curiosidad me impulsó a continuar mi avance hasta el final de aquella escalera. En su parte más alta se extendía un pasillo decorado con pinturas que reflejaban lo que parecía una serie de batallas entre aquellos seres y otros de naturaleza más grotesca e imposible. Estaban compuestos de una multitud de largas extremidades. Algunas terminaban en lo que parecían garras, otras se ramificaban en varios miembros más pequeños. Sus cuerpos, representados como una oscura masa amorfa, del que se extendía un largo cuello rugoso, y donde una cabeza, con una boca deforme y dientes como cuchillas, miraba con odio a través de sus enormes y prominentes ojos negros. Una sensación de inquietud recorría ahora mi cuerpo, pero por algún motivo no podía dejar de avanzar por aquel oscuro pasillo. Cada pocos pasos descubría una nueva pintura. Todas representaban batallas entre ambas razas. Decidido a explorar hasta el final aquel corredor, me hice con una de las antorchas que había en la pared y recorrí una decena de metros, hasta que giré y me encontré ante una inmensa puerta. Parecía sólida e inamovible. Desconocía por completo el material en el que estaba tallada, pero parecía emitir el mismo leve resplandor que la cara exterior de la pirámide. La contemplé cuando un sonido llamó mi atención. Aún hoy desconozco si aquel sonido fue real o no, o si todo aquello cuanto vi dentro de aquella pirámide es tal y como cuento, o si todo ello fue producto de una mente entregada por completo a las alucinaciones y a los inicios de la demencia. Pero trataré de describir a continuación fielmente lo que vi, o lo que creí ver, sea real o no. Aquel sonido llegó amortiguado desde mi espalda. Era como un eco lejano, débil, pero horriblemente inquietante. Nada conocido por el hombre podría emitir un sonido como aquel. Describirlo me resulta casi imposible, pero diría que se asimilaba al maullido tenso de varios gatos a la vez, cada cual con un tono y una profundidad distintos. Traté de abrir aquella puerta y alejarme así de aquel sonido, pero la puerta, como he dicho, no se movió ni un ápice. Fue entonces cuando el sonido llegó de nuevo más alto y claro.
lo que era señal de que fuese lo que fuese que lo emitía, se estaba moviendo en mi dirección. Me olvidé de la puerta y corrí de vuelta por el pasillo que había recorrido hasta llegar aquí. La luz de la antorcha bailaba a cada paso, haciendo bailar las sombras a mi alrededor. Llegué de nuevo al corredor de las pinturas y me detuve al escuchar de nuevo aquellos maullidos agudos y lastimeros. En mi camino de ida estaba absorto contemplando las pinturas, así que no me había percatado que a ambos lados del pasillo se abrían una serie de pasillos más estrechos y oscuros que posiblemente conducirían a algunas secciones más profundas de la pirámide. Me detuve delante de uno de estos nuevos corredores, alcé mi antorcha un poco para arrojar algo de luz al interior del oscuro pasillo y permanecí quieto y expectante. Aguzé todo lo que pude la vista, mirando hacia la profunda oscuridad sin fin de aquel pasillo que se abría ante mí. Entonces lo vi. Un parpadeo y un movimiento leve de una sombra en la oscuridad. Di un paso atrás, justo antes de que unos maullidos intensos y alocados emergieran de la oscuridad. Dejé caer la antorcha con un grito ahogado de terror, mientras aquel ser se movía hacia mí en la oscuridad. Retrocedí hasta el punto de chocar contra la pared opuesta, a la vez que la antorcha del suelo iluminaba débilmente el interior de aquel pasillo. Vi una forma deforme moverse en las sombras y algo parecido al raspar de unas garras contra el suelo. El temor me impulsó a correr hacia la salida, dejando atrás aquel pasillo lleno de aperturas oscuras y a aquel ser amorfo con sus múltiples extremidades. Recuerdo girar una esquina, de echar mi vista atrás y ver emerger su cabeza horrenda con sus negros ojos, antes incluso que lo hiciera el resto de su cuerpo. Corrí impulsado por el miedo y por ese maullido infernal. Bajé las escaleras con el aliento de aquella criatura en mi nuca. Pensé que estaba perdido. Pero fue entonces cuando algo saltó de entre las sombras y chocó contra aquella criatura. No me detuve a ver qué había ocurrido. Simplemente corrí hacia el final de la escalera, dejando atrás el sonido de una lucha eterna entre dos razas enfrentadas entre sí desde hace eones. Desperté de golpe empapado en sudor. Me encontraba en el sofá de la habitación del hotel y era de noche. No esperé a la mañana, recogí mis cosas y decidí abandonar el hotel y dirigirme al aeropuerto. Con todo listo, me detuve ante el ídolo. Sentía la necesidad de observarlo una vez más, aunque estaba decidido a dejarlo en la habitación del hotel. Así que lo envolví en una de mis camisas y lo escondí en una de las placas del falso techo, convencido de que pasaría mucho tiempo antes de que alguien lo volviese a encontrar. Salí de la habitación y abandoné el hotel. Creí que abandonando aquel ídolo maldito terminaría todo. Pobre iluso de mí, aún por las noches, cuando cierro los ojos antes de dormir, vuelvo a ese desierto de oscura arena, donde el polvo no se asienta jamás, donde la negra pirámide se recorta contra las extrañas lunas, a ese lugar donde habitan seres que la mente humana es incapaz de concebir, enzarzados en eternas batallas de las que yo fui un espectador, y donde esos horrendos maullidos me persiguen para no dejarme descansar jamás.